Hoy voy a empezar con lo que está ardiendo. Justo ahora, Irán atacó a los países del Golfo Pérsico. Y fíjense, no a los ejércitos. Bueno, como Rusia, lo mismo. Contra civiles. Misiles balísticos y drones de combate fueron lanzados contra Kuwait, Bahrein y barcos civiles en el Golfo. En Kuwait, los drones y un misil destruyeron la terminal de pasajeros del principal aeropuerto internacional. Una persona murió, más de 60 creo, resultaron heridas. El aeropuerto se paralizó. Naturalmente, los vuelos fueron cancelados y las pantallas se apagaron. Bahrein presentó una protesta, atacaron objetivos civiles. El cuerpo de guardianes de la revolución inmediatamente proclamó al mundo entero que había golpeado el corazón de la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein, la base estadounidense en la región. Los estadounidenses dicen, vamos muchachos, por favor, aquí tienen todas las imágenes, incluso las de satélite, no le dieron a nada en absoluto. Pero, damas y caballeros, para Irán, una gran mentira siempre ha sido un arma, igual que un dron. Así es, y siempre debemos recordarlo. Estados Unidos respondió esa misma noche con un ataque a la estación de control iraní en la isla de Keshm, justo en pleno estrecho de Hormuz. E Irán en respuesta anunció que casi ataca bases estadounidenses, barcos estadounidenses. Ahí, bueno, es un vaivén, golpe tras golpe, golpe tras golpe, historia tras historia, respuesta tras respuesta. Ahora, un segundo, antes de que sigamos, quiero, como quien dice, prometer algo. Al final de esta conversación, voy a decir lo que pasó en Líbano a principios de los años 80. Eso fue cuando mi regimiento de artillería entró ahí durante la operación en Líbano. Quiero que entiendan, que sepan, que no sea solo teórico para ustedes, aunque, bueno, no sé, para ustedes sigue siendo teoría, pero para mí lo tengo frente a mis ojos. De todos modos, quiero que lo comprendan, sí. Así que miren, esto es mucho más importante de lo que parece ahora. Entonces, ¿por qué Irán hizo esto? Vamos a pensar. Desde el punto de vista militar, no tuvo mucho sentido. Bueno, ahí, no hundieron la quinta flota. El curso de la guerra, o sea, no lo cambiaron con el ataque al terminal civil. Entonces, no se trata de un resultado militar, ¿verdad? Es un mensaje. ¿Qué mensaje? Tú. Es Irán diciéndole al mundo, miren, puedo cerrar el Golfo, puedo incendiar su petróleo, puedo paralizar sus aeropuertos, puedo alcanzar su flota, ustedes no están completamente seguros, sí. Así que déjenme en paz, porque les saldrá más caro. No es realmente un golpe, es un chantaje, eso es. Y es como una aguja, es doloroso, así, te pincha, mira lo que puedo hacer. Y el objetivo no es destruir, por supuesto, sino asustar. Subir el precio de la presión así, para que el mundo simplemente se rinda, como diciendo ya, vamos a calmarnos, vamos a darle lo que quieren. Eso, bueno, se llamaba apaciguamiento, eso es lo que hacía, digamos, Europa, el resto de Europa y Alemania en algún momento en los años 40. Sí, o sea, bueno, los años 30 finales de los 30 principios de los 40. Bueno, ¿qué pasó ahora? Entonces, ¿qué respuesta recibió Irán? Bueno, esa misma noche. Sí, Estados Unidos atacó Keshm. La respuesta fue corta, boom. Si pegas, recibirás una respuesta. Y eso hay que destacarlo, porque normalmente solía ser al revés. E Irán ya estaba acostumbrado a eso. Normalmente el mundo, bueno, como que se asustaba y cedía. Y para que entiendan por qué ceder ante Teherán, bueno, eso no es 99 de cada 100, eso siempre es una trampa. Necesito mostrarles otra cosa, y de paso, nombrar lo único que Irán teme. Realmente teme perder más que cualquier otra cosa en el mundo. Bueno, cuando vean esto, entenderán en realidad toda la guerra por completo. Y tengan en mente que al final todavía les diré cuánto tiempo se necesita realmente para acabar con esto. ¿Vale la pena y puede Trump realmente fingir que está enojado con Bibi? La respuesta a la última pregunta me sorprendió a mí mismo, así que es sobre esa única cosa, ¿verdad? Detrás de todo el ruido de hoy, Teherán tiene algo que cuida como a la niña de sus ojos, es decir, un mazo que teme perder, soltar o romper, que es Hezbollah. No es Hamás, no son los hutíes, no confundan esas ligas. Hamás es un aliado para Irán. Los hutíes son una espina en el, digamos, transporte marítimo ajeno. Útiles, sí, pero desechables. Hezbollah es otra cosa. Esa es su corona iraní, su ejército de vanguardia, atrincherado, bueno, prácticamente pegado a la frontera israelí. Irán la formó desde cero. Desde los años 80 sí, desde los 80 durante décadas, miles de millones de dólares, armas, entrenamiento, la levantó desde la nada. Samuyu. El ejército no estatal más armado del planeta, con 120.000 o tal vez, por cierto, hasta 200.000 cohetes, quién sabe, ¿verdad? Ellos dicen allá que son 100 o 150.000, bueno, no sé.
No es un partido libanés que se perdió en el radicalismo por pura casualidad. Es una guarnición iraní que simplemente se puso otro uniforme. Eso es todo. ¿Para qué la necesitaba el Irán? Y la necesita ahora. Porque es una daga iraní en la garganta de Israel. Mientras Hezbollah esté en el sur del Líbano, los iraníes siempre tendrán una carta, siempre tendrán con qué amenazar, siempre tendrán detrás de quién esconderse. Como quien dice, disuasión y chantaje en un solo puño. ¿Y qué pasará si Irán pierde a Hezbollah? Pues esto. La mitad de todo el poder iraní en Medio Oriente no se sostiene en el propio Irán, se sostiene en este puesto avanzado en la frontera ajena. Si le quitan a Hezbollah, Teherán pierde una pierna. Es decir, de inmediato perdería la trinchera avanzada, su principal medio de intimidación y su carta de triunfo para el chantaje. No una parte, sino todo de una vez. Por eso para él no es una preocupación, es pánico. Y es precisamente ese pánico el que ven en la mesa de negociaciones en este momento. Mientras los drones caen sobre Kuwait, Irán tiene una condición fuerte y obsesiva. Dejen en paz al Líbano. Primero hagamos una tregua ahí y luego hablamos. No toquen a Hezbollah primero, déjenlos, literalmente están suplicando por eso. Y Irán es un mentiroso serial, ahora voy a confirmar mis palabras. Suplican que perdonen a una mitad, se agarran la cabeza con esto. Esta es la clave de todo. Y no devuelven las llaves, señores. Las llaves se les quitan a los ladrones, bandidos, mentirosos y estafadores. Y por eso, precisamente por eso, jamás se debe dejar en paz a Hezbollah. Bueno, hay que quitársela, arrebatársela de las manos a Irán, eliminarla. Y aquí surge una pregunta legítima. ¿Por qué no se puede simplemente llegar a un acuerdo por las buenas, por las buenas? Firmar un papel, negociar garantías, porque Teherán tiene un método con M mayúscula. El método es el mismo durante décadas. Si lo ves, aunque sea una vez en toda su desnudez, lo reconocerás siempre, al instante, por el primer movimiento. El método se resume en 3 pasos. 1, 2, 3. Primer paso. Primero, dame esto, esto, esto y esto. Dame esto, dámelo y yo me siento a la mesa. Pero si no me lo das, no me siento a la mesa. Segundo paso. Sentado a la mesa. Promesas bonitas, firmes, frente a las cámaras, con apretones de manos, con abrazos y besos efusivos. Tercer paso. La concesión a Deshiran Clodian. Le da en el bolsillo. Y las promesas, las concesiones que le hicieron, sí, le dan en el bolsillo. Y las promesas, bueno, resultan ser exactamente lo mismo que todas las promesas anteriores. Y de inmediato se inventa una razón por la que no se puede cumplir. O sea, conseguimos lo que queríamos, lo prometimos, pero luego las circunstancias no nos lo permitieron. Y no les pido que me crean solo por mi palabra, señores. Se los voy a mostrar ahora, sí. Se los mostraré 4 veces. Y en la 4ª vez verán con sus propios ojos a esa misma Hezbollah en acción. Y entenderán por qué sin Líbano no habrá ni paz. Bueno, sin Líbano me refiero. Sin una solución a la cuestión libanesa no habrá ni paz, ni acuerdo, ni tranquilidad. Bueno, aquí va el primer ejemplo. París. Por ahí, 2003, tal vez 2004. A principios de los 2000, sí, seguro. Irán fue atrapado con las manos en la masa. Su programa nuclear secreto fue descubierto. Ups, los estábamos engañando, ja. La presión aumenta. ¿Qué hace de Irán? Se sienta con los europeos. Ahí están Reino Unido, Francia, Alemania. Y en París da su palabra. ¿Qué palabra? Nosotros temporalmente. Temporalmente. Detendremos el enriquecimiento de uranio. Ellos mismos lo proponen. ¿Un gesto de buena voluntad? El tiempo es de 5 minutos por 20. 27 días temporalmente. Europa respira aliviada. Bueno, gracias a Dios. Se reduce la tensión. Prometen incentivos económicos, comercio, palabras cálidas. Todos se abrazan, se besan, beben champán. Y después de poco más de un año, en enero de 2006, Irán anuncia que en realidad ha reanudado la operación de las centrífugas. En febrero sale del protocolo adicional, ese mismo, el que permitía la entrada de los inspectores. Primero, no los voy a dejar entrar. Y segundo, nunca los dejamos entrar a donde no queríamos que entraran. Y ustedes ni siquiera sabían nada de eso. A los lugares que ustedes conocían, a veces los dejábamos entrar. El enriquecimiento sigue a todo lo que da. Fuera el sello de la OIEA. El asunto pasa al Consejo de Seguridad de la ONU y empiezan a asustarlos. Hagamos un recuento. Como todos nosotros, lo hacemos. ¿Qué obtuvo Irán? Un año de respiro. Se eliminó la presión. La reputación de ser un socio dispuesto a negociar. Genial. ¿Qué se dio Irán?
Bueno, entonces vamos a pensar. Y no se dio nada. Bueno, absolutamente nada. Promesas. Promesas. Bueno, vale tanto como el papel en el que fue escrito, y el papel ya se usó, lo siento. ¿Cuánto vale? No vale nada en absoluto. Ese fue el primer paso, segundo paso, tercer paso, en su forma pura, de laboratorio. Recuerden este esquema. Después solo se repite. No fueron los primeros en hacerlo. Simplemente les estoy contando, empezando desde esta fecha. Segundo ejemplo, entonces, año 2015, acuerdo nuclear, dinero por adelantado, 2015, el famoso acuerdo nuclear. El primer paso se ve en todo su esplendor. Den primero, dieron. Levantaron las sanciones, descongelaron decenas de miles de millones de dólares y dinero iraní. Dinero por adelantado, está sobre la mesa. Oh, eso es más difícil con las sillas. Promesa, sí. Y enriquecemos el uranio no más del 3.6%. 3.6%. Mantenemos las reservas bajas. Dejamos entrar a los inspectores. Sonamos firmes, pero en la propia promesa estaban integrados unos plazos muy tramposos. Restricciones que simplemente se disolvieron por sí solas después de unos años. Como les dije, 4 horas, 3 minutos, 26 días. O sea, la mentira estaba incluida directamente en el texto, pero en letra pequeña. Y como estaban tomando champaña, no leyeron la letra pequeña. Algo así como, ustedes aguanten muchachos, y lo que prometemos, tal vez algún día lo cumplamos, pero no sabemos cuándo. Y cuando el trato empezó a tambalearse, Tigrán mostró cuánto valía realmente su palabra, y el enriquecimiento fue útil hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia el 60%. No 3,6, 60. Eso ya está, bueno, a medio paso del uranio para armas. ¿Y los inspectores? A los inspectores empezaron a echarlos, a desconectar sus cámaras, a perder notas de los sitios. Ay, no sabemos a dónde se fueron, se perdieron en el camino. Entró a un café a tomar algo y desapareció. Otra vez la cuenta. Tigrán recibió el dinero por adelantado, y de inmediato eso fue real. Se puede gastar. Cumplió la promesa solo mientras le convenía. Ni un minuto más. Reconocerán la letra. Es la misma mano que escribía en París. Tercer ejemplo. Rehenes. Aquí está. El tercer ejemplo. Bueno, el más frío, como dicen los rehenes. Sí, y aquí no hay diplomacia. Aquí es un modelo de negocio puro y bien afinado. El esquema es simple hasta el hartazgo. Irán captura extranjeros, como cualquier otra organización terrorista. A menudo son sus propios exciudadanos con doble nacionalidad. A ellos no les importan esos ciudadanos, pero ¿y si a Estados Unidos sí le importan, verdad? Científicos, empresarios, periodistas, turistas son encarcelados con cargos inventados, de espionaje, y luego los usan como moneda de cambio. En el año 23, Estados Unidos descongela, ¿cuánto era? 6.000 millones de dólares por 5 estadounidenses liberados. Nuestros en Estados Unidos gritaban y decían que no fue por eso. No, ¿cómo que no fue por eso? ¿Cuándo más ha sido por eso? Y fíjense en el orden. Primero se abre el acceso al dinero, y solo después de eso, la gente sale de las celdas. El dinero es la condición. Primer paso. Y ahora lo más diabólico de este modelo es que se reproduce solo. Salen 5, liberan 5 lugares. Y las celdas de Herán no se quedan vacías porque le conviene tomar nuevos rehenes. Cada secuestrado es dinero futuro. Bueno, tal vez no tenga tanta suerte como con el 1,25 millones por cada uno, pero es una futura concesión, una futura palanca. Al pagar el rescate no resuelven el problema, solo están haciendo un pedido para el próximo prisionero. Están financiando una empresa que vive precisamente de secuestrar personas una y otra vez. Y de nuevo, la misma ley, concesiones. Teherán acepta pagos reales, lo que se llama dinero en dólares, pero las promesas de liberar a los cautivos solo las hace y luego las olvida. Bueno, ¿qué se puede hacer si se olvidó? Queremos recordar, pero no podemos. Y el cuarto ejemplo es Líbano. Eso es, en realidad, por lo que ustedes y nosotros empezamos, por así decirlo, toda esta historia. Hasta agosto de 2006, otra vez, por así decirlo, retrocedamos 20 años, la guerra entre Israel y Hezbollah terminó. El Consejo de Seguridad adopta por unanimidad la resolución 1701. Las condiciones están escritas claramente, sin posibilidad de doble interpretación. Hezbollah se desarma y se retira al norte, más allá del río Litani. Al sur del Litani solo quedan el ejército libanés y los cascos azules de la ONU, y ningún ejército privado, punto. ¿Qué prometió Hezbollah? Bueno, por supuesto, desarmarse, por supuesto, retirarse. ¿Y qué hizo Hezbollah? En los años siguientes no entregó ni un solo fusil.
La ONU la desarmó, ¿verdad? Recuerdan que la ONU se encargaba de eso, ¿verdad? Para 2024, Hezbollah se convirtió en el ejército no estatal más armado del planeta. Según las estimaciones, como ya dije, ahí hay entre 120, 150, 200 mil cohetes y proyectiles balísticos. Piénsenlo bien esa cifra, 150 mil cohetes. En el grupo que, según el documento firmado, se comprometió a entregar las armas. El sur del Líbano, de donde le pidieron que se fuera, bueno, y firmó, lo convirtió en una fortaleza. Túneles, incluso justo debajo de la frontera con Israel, escondió almacenes de misiles en los sótanos de edificios residenciales. Bueno, en los sótanos de edificios residenciales me refiero, debajo de las camas de los niños. Colocó lanzadores en los patios de las aldeas, entre la escuela y el hospital. Y los cascos azules, la ONU, o sea, esos que, según la 1701, están obligados a controlar todo esto, ¿verdad? Pues no sé, tal vez Hezbollah simplemente no los dejaba entrar, o les pagó, o los convenció, o tal vez ahí trabajaban empleados de Hezbollah. ¿Quién sabe? Aquí no se puede. Aquí sí se puede, pero aquí no, no. Y la ONU creía cada palabra. 20 años. Durante 20 años, la resolución del Consejo de Seguridad no era más que una formalidad y una decoración. Un bonito papel sobre la mesa. Mientras tanto, en el sur del Líbano, el arsenal crecía silenciosamente. Armas para Hezbollah. Fluía por un corredor activo, desde Irán pasando por Irak y Siria. ¿Recuerdan con qué empezamos? Aquí está, ese mismo mazo iraní en acción, la guarnición que ya identificaron al principio. Ahora, ante sus ojos, rompió la palabra firmada en blanco y negro. Este es el cuarto ejemplo. Bueno, creo que este es el más claro de todos. París. El acuerdo nuclear, los rehenes, Líbano, 4 mesas de negociación diferentes, 4 décadas diferentes y una sola manera de actuar. Primero una concesión, luego una concesión a Irán, después una promesa y luego la promesa se va a la basura. ¿Ahora lo van a reconocer de inmediato? Lo que realmente hace Teherán es imponerle condiciones al mundo. Primero, un alto al fuego en Líbano, no toquen a Hezbollah. Eso es una especie de diplomacia, ese es el primer paso. Lo mismo en París. Fue lo mismo. Lo que pasó con el acuerdo nuclear, ahora no lo confundirán con nada más. Primero, deténganse y no toquen más a Hezbollah. Alto. Bueno, déjenlos fortificarse, rearmarse, cavar trincheras, rehacer lo que sea, ¿sí? Ni siquiera son 4 ejemplos, no son 5, 6, 10, si lo miras bien. Los hutíes en Yemen, esa misma franquicia iraní, prometen una y otra vez dejar de atacar barcos en el Mar Rojo, pero a cambio de otra pausa. Aprovechan la pausa y luego reanudan. Y esas formaciones proiraníes en Irak, ¿cómo les llaman? ¿Sí? Entonces, es el mismo escenario. No es una coincidencia que esté disperso por el mapa. Es un solo método que viene de un solo centro y se repite igual. Teherán no improvisa, Teherán repite. Bueno, nos salió una vez, 2, 3, 8, vamos a repetir todo igual. Siempre funcionó, porque nosotros, el tierno Occidente, aceptábamos que primero ellos recibieran lo que necesitaban y después, tal vez, hicieran lo que prometían. Por eso hay que decirlo sin rodeos. No se puede firmar ningún papel con Teherán mientras Hezbollah esté en Líbano. Punto. Cualquier firma hoy es simplemente un nuevo paso, el primero en su guión. Ustedes hacen una concesión por adelantado, real, firme, y a cambio solo reciben una promesa. Y el valor de una promesa iraní ya lo vieron, bueno, al menos 4 veces seguidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Otro papel más. Control reforzado. Edición actualizada de 1701, ahora bajo la dirección no de la ONU, sino de la OTAN. El desenlace en Líbano, y consta de 2 movimientos, y uno no se sostiene sin el otro. El primer movimiento, a Hezbollah no hay que contenerla, hay que acabar con ella, y acabar de tal manera que sea, bueno, como se dice, irreversible. Yo ahora golpearía a Hezbollah, no con más cautela, sino 10 veces más fuerte. Cada almacén, cada túnel, cada lanzador, cada nodo de ese corredor de suministros que va desde Irán a través de Siria. No para forzar un nuevo alto al fuego. Ya hemos visto lo que vale una tregua con Hezbollah, pero lo haría para que Teherán no tenga en Líbano ni una sola trinchera, ni un solo cohete, ni una sola palanca de poder. ¿Por qué? Como dijimos al principio, en este puesto avanzado cerca de la frontera israelí se concentra la mitad de todo el poder iraní en la región. Elimínenlo. No nos va a salir como en Gaza, por así decirlo. Es decir,
Peor que en Gaza en ese sentido, no podremos derrotarlos por completo, pero sí podemos llevarlos a un punto. Ahora les voy a explicar cuál. Porque entonces Teherán se quedará de inmediato sin carta de negociación, sin pretexto, sin escudo humano y además sin nada de eso al mismo tiempo. Este es el segundo movimiento. Sin él, el primero casi no tiene sentido. Líbano necesita un ejército, su propio ejército, uno verdadero, entrenado, armado y equipado. Al Estado libanés, no a la franquicia iraní, porque ese era el sentido original de la resolución, tanto la 59 como la 1701, que el poder en Líbano lo tenga un solo Estado libanés, solo uno, y no un ejército privado de otro país, que se atrincheró en el sur. Y Jordania en su momento expulsó a los mismos. Sí, la OLP, sí fue el Domingo Negro, como lo llamaron. Sí, los expulsaron porque intentaron hacer exactamente lo mismo. Pero en Jordania no lo lograron. En Líbano sí lo lograron. Hablaron durante 20 años y no hicieron nada. Eso es lo que hay que terminar. Entrenar al ejército libanés, armarlo, permitir que los libaneses controlen su propio sur, para que las armas en el país estén en manos de quienes responden ante el pueblo libanés, y no ante el ayatolá a 1000 kilómetros de distancia. Liberar a los libaneses de Hezbolá no es una guerra contra los libaneses, es devolver el Líbano a los libaneses, devolver el Líbano a los libaneses, arrancarlo de las manos. Antes Siria, o sea, ahora Irán. Y fíjense cómo estos movimientos trabajan juntos. Mientras Hezbolá sea la única fuerza real en el país, el joven libanés del sur no tiene elección. Si quieres salario, protección, estatus, únete a las filas de Hezbolá. El grupo se alimenta del vacío dejado por el Estado. Pon en ese lugar a un verdadero ejército nacional y el vacío desaparece. Es decir, desaparece el monopolio de la fuerza. Sí, desaparece la fuente de ingresos, desaparece la única fuerza que puede protegernos. Un Estado libanés fuerte secará a Hezbolá más eficazmente que cualquier ataque. Le quitará no solo las armas, sino también la razón misma de su existencia. Por eso no basta con bombardear. Además, es prácticamente imposible destruirlo todo por completo. Y tampoco tenemos, como se dice, 100 años para hacerlo, ¿verdad? Hay que bombardear, y con fuerza. Pero la brecha que se forme. El Estado libanés debe entrar necesariamente. De lo contrario, en 10 años, en ese mismo lugar, surgirá otro Hezbolá. Con otro nombre, pero con la misma marca iraní en la culata. Y entonces empezamos a darnos cuenta claramente de que durante décadas hemos estado confundiendo dos palabras completamente diferentes. Una tregua con Hezbolá no es la paz. Es una pausa durante la cual se rearma. Lo vimos con nuestros propios ojos, después del 26, mientras todo el mundo repetía paz, paz. Y mientras tanto, los almacenes en el sur se estaban llenando, de 13.000 cohetes a 150.000. O tal vez más, ese silencio no era paz, ese silencio era abastecimiento, abastecimiento de carga mortal. En el territorio del Líbano, esto funcionaba en 3 turnos. La verdadera paz no es la firma de un mentiroso en serie en otro documento más. La firma de Teherán ya estaba tanto en París como en Viena, en el acuerdo nuclear y en la resolución sobre el Líbano. Bueno, el valor es conocido, sí, por así decirlo, se sabe, menos que 0. La verdadera paz es otra cosa. Es cuando al mentiroso le quitan la oportunidad de hacer daño. Cuando al mentiroso le quitan la oportunidad de morder. Cuando Líbano pertenece a los libaneses. Cuando ya no hay una trinchera iraní en la frontera israelí. Eso es la paz. Y todo lo demás es un intermedio entre 2 actos. Y ahora permítanme apartarme de los informes y hablar como alguien que, como se dice, estuvo ahí. Sí, porque todo lo que sigue no es algo que leí, es mío. Les prometí al principio una historia, esa misma que nos heló por dentro a todos en el 82. ¿Por qué fuimos al Líbano en primer lugar? Porque no había otra opción. A nuestras ciudades fronterizas, a los kibbutz, a los pueblos, casi todos los días caían proyectiles y cohetes, todos los santos días. Bueno, vivir bajo esas condiciones era imposible, así que entramos para limpiar esa tierra de los escuadrones terroristas que estaban justo al lado nuestro. Y detrás de esos escuadrones estaban las mismas manos sirias e iraníes. El ejército sirio controlaba Líbano en ese entonces, e Irán ese año envió a sus guardianes de la revolución las mismas manos que pronto crearían a Hezbolá. La misma forma de actuar, los mismos jefes, solo que fue hace 40 años,
Y esto, como se dice, muchachos, mis compañeros de regimiento lo vieron todo. En la ventana de una casa, hay dos niños, o un niño y una mujer, parados, paralizados por el terror, pero ahí están, no huyen a ningún lado, y entre ellos se asoma una bazuca y nos dispara. O disparaban con fusiles automáticos desde detrás de sus espaldas, usándolos a ellos y a los niños como escudo. Desde la escuela, llena de niños, abrían fuego contra nosotros, y nosotros no podíamos responder. Ellos, de hecho, contaban con eso. Mis muchachos encontraban juguetes llenos de explosivos, ¿entiendes? Juguetes. El cálculo era doble. O la recoge nuestro soldado y explota, o la recoge un niño libanés y muere. Y luego pueden gritarle al mundo entero, miren lo que hicieron los israelíes, y eso es algo que nunca olvidaré. Venía la televisión occidental, incluida la estadounidense. Ponían la cámara y de inmediato alejaban a los locales. Ahí los que los alejaban eran sirios e iraníes. Alguien de ellos se tiraba al suelo, por así decirlo. Movían algo, apilaban uno sobre otro, vertían pintura roja como si fuera sangre, niños llorando, gritos, aullidos. Y los periodistas occidentales esperaban tranquilamente, con calma, hasta que terminaran la escena, observaban y luego grababan. Y encima de esa puesta en escena, un locutor de Europa, de Estados Unidos y de Canadá hablaba sobre las atrocidades de los israelíes, sobre los sionistas, sobre esos mismos judíos que, según decían alguna vez, bebieron sangre cristiana y que ahora han venido a beber la sangre de los bebés musulmanes. Luego, la radio y la televisión de los países musulmanes retomaban esto, y ahí ya lo decían directamente: los judíos vinieron por la sangre musulmana. Tomarán el barrio, matarán a todos, la sangre de los niños, encerrarán a los niños y les extraerán la sangre para mezclarla en esa misma matzá, sin la cual los judíos no pueden celebrar sus fiestas. Dios mío, de verdad todo eso lo transmitían y lo escribían. La antigua libelo de sangre. Y nosotros estamos en la mira, palabra por palabra. Lo mismo con lo que nos perseguían en Europa hace 50 años. 500 años también, creo yo, y ahora ha llegado a la calle árabe. Todo esto es por una sola razón, para que nos odien. Primero los locales, luego todo el mundo. Y funcionó. Funcionó porque la prensa mundial jugaba ese juego con gusto. Y la mayoría de los gobiernos preferían hacerse amigos de más de 1.000 millones de musulmanes, con su petróleo, con su dinero, con el que era tan conveniente comprar simpatías en Europa y en América. Y no con 4 o 5 millones de judíos sionistas que en ese entonces no tenían ni petróleo, ni gas, ni dinero. La elección, por desgracia, fue aritmética. Les cuento todo esto no por hablar del pasado. Lo cuento porque lo van a ver de nuevo. En el mismo momento en que Israel ataque realmente a Hezbolá, debe mostrar el mismo espectáculo, las mismas ventanas con niños, la misma pintura, las mismas cámaras. Bueno, solo que ahora son los hijos de esos periodistas. El mismo texto del locutor, ya lo conocen de antemano. Sí, busquen en internet de esa época, de los tiempos de trabajo, y verán exactamente lo mismo, lo que van a hacer, pero solo no permitan que ese clamor escenificado detenga el trabajo que es necesario llevar hasta el final. Así que, la próxima vez que les digan en la pantalla que Teherán está listo para negociar, solo hace falta primero. Solo hay que hacerle una concesión. Como hicieron una concesión a Hitler, le dieron un poco y luego él negociará, ya no hará nada malo. Y ustedes ya sabrán cómo se llama ese primer paso. Y como siempre, sin una sola excepción, termina. Con Irán y sin Irán no se negocia con papeles. A Irán le quitan la palanca. La palanca de Irán se llama Líbano. Bueno, Hezbolá. Limpien el Líbano de Hezbolá, devuélvanlo a los libaneses y ayúdenles a levantar su propio ejército. Bueno, al menos la mitad. El poder iraní simplemente se desmorona como adornos de árbol de Navidad. No porque Teherán de repente se haya vuelto bueno, sino porque simplemente ya no tendrá con qué chantajear. En general se puede confiar, claro, pero primero hay que revisar con qué te está apuntando. Y si todavía está apuntando, entonces, bueno, cualquier firma suya vale exactamente lo mismo que valían todas las anteriores. ¿Y cuánto valen? Ya lo sabes. Ahora viene lo más interesante. Lo que les prometí, se los prometí desde el principio. ¿Cuánto tiempo se necesita realmente para acabar con Hezbolá? ¿Vale la pena? ¿Y acaso Trump puede realmente fingir que está enojado con Bibi? Bueno, eso ya no es un hecho, eso ya es una predicción. Y antes de que lo diga, tengo una petición para ustedes. Si llegaron hasta este punto, significa que sí les importa.
Eso significa que eres de los que no solo quieren escuchar las noticias, sino entender lo que hay detrás de ellas. Suscríbete, dale like, activa la campanita. Esto no es un ritual, es la única manera en que este tipo de video llega a quienes ya les han llenado los ojos con esa sangre escenificada. Cada clic tuyo es una persona más que aprenderá a reconocer el primer paso a primera vista. Y si quieren las noticias más breves del día, ¿por qué todo esto realmente funciona? Sí, échenle un vistazo al canal Hoja de Ruta hacia la Libertad. Ahí profundizamos en los nombres. Eso es. Bueno, está bien. Y ahora, el pronóstico prometido. A continuación no serán hechos, será mi valoración. Deliberadamente pongo aquí un límite, porque esa es justamente la habilidad por la que nos reunimos. Primero los hechos, luego lo que de ellos, bueno, podemos entender y deducir. Ya escucharon los hechos. Ahora vamos a sentarnos y tranquilamente, de manera inteligente, mejor que decir de manera humana, sí, vamos a analizar 5 preguntas que seguramente se están haciendo ahora, aunque todavía no las tengan claras en su cabeza. La primera, bueno, está bien, ¿cuánto tiempo se necesita para acabar con Hezbollah? Seamos honestos, Hezbollah ya no es la misma que asustaba a todos hace un par de años. En el 24 Israel le cortó la cabeza, mató a Nasrallah, mató al que le estaban preparando como sucesor, ¿cómo se llamaba? Sofiedín, creo, sí, casi toda la cúpula fue eliminada. Y para el otoño del 25, según estimaciones, ya se había destruido entre el 70 y el 80% de su arsenal. No es un grupo en su apogeo, es un grupo que está tratando de recuperarse del golpe. Bueno, y aquí, como se dice, no me voy a dejar engañar y tampoco se los recomiendo a ustedes, no está muerta. Se ha dividido en pequeñas células que, por motivos de seguridad, ni siquiera se comunican entre sí, ahora esconden almacenes al norte del Litani, y lo más importante, se están rearmando de nuevo. Algo lo traen, algo ya lo están fabricando ahí mismo. Por eso, cuando les pregunten cuánto se necesita, no den una respuesta simple porque será incompleta. Para destruir por la vía militar lo que han logrado restaurar, almacenes, fábricas improvisadas, células, corredores en Siria, se necesitan meses de presión continua. Bueno, mientras Hezbollah esté débil y la ventana esté abierta, pero para acabarla por completo, de forma definitiva, solo con bombas, no será suficiente. No será suficiente. Piénsalo, acabar con ella de forma definitiva no es cuando cae el último cohete, es cuando en su lugar se establece el Estado libanés. Tan firmemente que ya no haya lugar para que crezcan nuevas células. Y eso ya no son semanas, son años de trabajo paciente en la reconstrucción del ejército libanés. Si alguien les promete acabar con todo en 2 semanas con un solo golpe aéreo, o no entiende de lo que habla, o les está vendiendo un cuento de hadas. Los ataques solo abren una ventana, pero solo el Estado libanés puede cerrarla en este caso. La segunda pregunta es, ¿cómo van a empezar a bombardear todo esto y cómo va a afectar eso a las negociaciones? Directa y fuertemente. Recuerden el método de Teherán. Primero den lo que él está exigiendo en este momento. Entonces Líbano, Hezbollah, esa es su única carta fuerte sobre la mesa. Si le quitan esa carta de las manos, Irán no tendrá ni pretexto, ni capacidad de presión, ni escudo humano. Porque cualquier negociación es simplemente un reflejo de la fuerza que respalda a cada uno de los que están sentados en la mesa. Si quitan la trinchera iraní de la frontera israelí, el negociador iraní en ese mismo instante se volverá más dócil. Solo le quedará el estrecho de Hormuz, simplemente porque ya no tendrá con qué amenazar desde ese lado. Voy a nombrar el riesgo igual de directo, sin adornos. En pocas palabras, Teherán podría pelear, atacar el Golfo, el petróleo, el estrecho, tal como lo está haciendo esta semana con Kuwait y Bahrein. Pero eso ya es fuego, es la agonía de esa capacidad de presión, no su fuerza. Y de aquí solo hay una conclusión. Mientras más rápido se resuelva la cuestión libanesa, más corto será ese peligroso intervalo. Retrasar significa jugar a favor de Teherán. Apresurarse significa jugar en su contra. El tercero y el más incómodo. ¿Y realmente vale la pena? Sí, pero con una salvedad que en realidad lo decide todo. Vale la pena si el golpe va acompañado de un segundo movimiento. Pero solo atacar y retirarse no vale la pena. Solo reiniciarás el reloj y en unos años en el mismo lugar caerá la noche, una nueva Hezbollah. Pero golpear y de inmediato hacer entrar al Estado libanés, eso sí vale la pena sin duda alguna. Y aquí, de antemano, me adelanto a la crítica que alguien seguramente lanzará. ¿Y qué pasa con su regla de que no se le puede quitar algo a una persona sin su consentimiento?
Tampoco se viola esa regla aquí. Esta regla protege a la gente pacífica y Hezbollah no es un vecino pacífico al que le están quitando algo, sino una fuerza armada que fue la primera en levantar las armas y las esconde debajo de las cunas de los niños. Detener a quien atacó primero y luego se escudó detrás de civiles no es agresión, es autodefensa. Y la responsabilidad moral por los escudos humanos muertos recae en quien convirtió a personas vivas en escudos, no en quien se vio obligado a devolver el fuego. Y cuarto, ¿cómo puede esto afectar a Trump? Le afectará. Y en ambos sentidos al mismo tiempo, depende de cómo y cuándo. Aplastarán a Hezbollah rápida y limpiamente. Bueno, al menos la van a dejar tan destruida que necesitará mucho tiempo para recuperarse, e Irán se sentará a la mesa de negociaciones en condiciones debilitadas. Eso es Trump, obstinado en la acción. La fuerza da resultados, la paz se logra a través de la fuerza. Si la guerra se prolonga, habrá víctimas entre los civiles. Y además, si el precio del petróleo sube en el estrecho militar, eso le afectará en casa. Porque el cansancio de una guerra ajena y la gasolina cara en la bomba, ningún votante se lo perdona a ningún presidente. Así que para Trump es crítico exactamente la misma palabra que para toda la operación: ventana. Corto y decidido, eso le suma puntos. Largo, un estancamiento prolongado, le resta puntos. El tiempo aquí no es un fondo neutral, el tiempo es su calificación. Y el quinto, lo que llaman la pregunta astuta. ¿Puede Trump fingir que está enojado con Bibi? Y Bibi, mientras están enojados con él, o el mal Bibi, ¿hace lo suyo? Pues claro que puede. Y probablemente así es como yo actuaría. Es un truco viejo y comprobado. Dos policías, uno bueno, el otro, bueno, el investigador, el buen investigador. El investigador malo, ¿verdad? Públicamente Trump se aparta, frunce el ceño, dice: no estoy contento con Netanyahu, y los cortesanos susurran y dicen: le gritó groserías, eso es. Y con eso le da cobertura a los mediadores árabes, mantiene abierto el canal con Teherán y calma a su propio público en casa. Y tras bambalinas, la coordinación sigue su curso con tranquilidad. No es hipocresía en el mal sentido, es simplemente una división de roles. Uno golpea con el puño, el otro lo levanta. Sostiene la puerta entreabierta para un acuerdo, para que no se cierre. Pero hay un detalle: sin eso, la táctica no funciona. Funciona solo mientras no sea demasiado evidente. Si la ira hacia Bibi parece una actuación obvia para la cámara, de inmediato pierde fuerza tanto para los amigos como para los enemigos. O sea, puedes sospechar que así es, pero no debes verlo directamente. Debes sentir, y si de verdad es así, por eso, si tienes que mostrar descontento, hazlo con moderación y solo de vez en cuando. ¿Exagerar? ¿La herramienta? La herramienta se convierte en un chiste de la que se ríen, pero a ambos lados de la frontera. ¿Golpear? ¿Sí? Fuerte y ahora, mientras la ventana esté abierta. Pero recuerden bien, un golpe sin el Estado no es una victoria, es una guerra aplazada. Y el principal aliado aquí, tanto para Israel como para Trump, no es en absoluto una tonelada de TNT. El principal aliado es el ejército libanés, que de hecho aún no existe. O sea, sí existe, sí de jure, como se dice, existe, pero de facto no existe. Entrenarla, recrearla para que deje de ser, como dicen, una broma, sí, un chiste, y entonces todo lo demás será posible. Tal vez en este momento hay que golpear fuerte, darle duro durante 2 semanas, no sé, una semana a Hezbollah, para que no puedan recuperarse en ese tiempo. Bueno, inmediatamente el golpe irá contra Irán, naturalmente. Eso es todo, nos detenemos, ya no atacamos más. La golpeamos tan fuerte que ahí solo quedaron, bueno, no pezuñas, claro, pero sí que la situación se puso muy mal ahí, sí. Eso es todo. Trump presionó a Israel. Israel dijo: nos gustaría, pero no lo haremos, porque Trump nos presionó y hay algo más, y nos vamos. Y se fueron más allá del Litani, por ejemplo, sí, no completamente, por así decirlo, sino más allá del Litani. Bueno, y mantener esa fortaleza que acababan de capturar. Dice: ahora chicos, todo está bien, pónganse de acuerdo, no vamos a hacer nada más. Así que, y rápidamente, espero que los israelíes ya estén haciendo esto: entrenar y armar al ejército libanés. Y quiero terminar no con una amenaza, ni con miedo. Quiero terminar con aquello por lo que vale la pena contar todo esto. Recuerden, mi Líbano del 82 me refiero, sí, ventanas con niños, pintura en lugar de sangre. Ahí, un locutor con un texto preparado sobre la sangre de los bebés. No solo me llevé de ahí el dolor, como se dice, sino que también aprendí una lección. E Israel también aprendió esa lección junto conmigo. Es una lección simple y amarga. De amor, de paz.
No lo obtendremos. No importa cuánto demuestres que tienes razón, no importa cuántas veces muestres tus heridas, mientras el mundo no te necesite, te juzgarán según el guión de otros. El mundo realiza una operación aritmética con mucha tranquilidad. Por un lado, hay más de 1.000 millones de personas, petróleo, dinero. Por el otro, un puñado de gente que, bueno, en ese entonces no tenía nada. Y la elección no se hace con el corazón, la elección se hace aritméticamente. Y esto, gracias a Dios, o Israel lo entendió, o simplemente sucedió, o le cayó el 20, ¿no? Entendió que es inútil tocar el corazón ajeno y pedir que te amen. Hay que volverse necesario, indispensable, alguien sin quien el mundo ya no pueda, físicamente no pueda prescindir. Y miren lo que pasó. La llegada de Netanyahu le dio a Israel, o resultó para Israel, lo mismo que la llegada de Trump para Estados Unidos y la de Saakashvili para Georgia, un punto de inflexión. Agraria, provincial, un país provincial, o sea, un país provincial al que llegué en el 73, 1973, 1974, hasta 1980, un país al que todavía hace medio siglo era común compadecer. Se transformó en un poderoso gigante tecnológico. A ese lugar donde ahora todas las corporaciones, ingenieros, incluso países enteros quieren ir, porque hoy la situación es diferente. Si no estás en Israel, no es que ofendas a Israel, sino que vas a perder la competencia. Te quedas sin aquello que solo se puede encontrar ahí. Ahí está el verdadero desenlace, tanto el libanés como cualquier otro. La bomba abre las ventanas, el Estado las cierra, sí, pero en realidad el país no solo lo protege el ejército, lo protege el hecho de que se ha vuelto necesario para el mundo. Más de lo que el país necesita al mundo. Esa es la forma más alta de seguridad. No es suplicar aplausos, sino convertirse en alguien sin quien los que aplauden no puedan vivir. Israel aún no ha llegado a ese punto, pero ya está muy cerca. En cuanto Israel invente un combustible que reemplace al petróleo y que se pueda obtener del aire, del agua, de cualquier otra cosa, de la arena, todo cambiará. Por eso, la verdad, estoy tranquilo por Israel. Lo van a inventar. Si no es eso, será otra cosa. Porque ya han inventado tantas cosas. Tarde o temprano lo lograrán. Es difícil soportar ese mismo grito fingido que ahora ya reconocen y saben de antemano. Lo reconocen. No. Lo lograrán. Y el mundo necesita a Israel ya más de lo que Israel necesita el amor del mundo. Israel necesita al mundo, pero ya necesita menos amor, así lo diría yo, entonces. Y saben, esa es una base mucho más sólida que cualquier firma de quien sea, ya sea en un papiro, en un pedazo de metal, en una oreja, donde sea. Bueno, eso es todo, damas y caballeros, nos vemos muy pronto.